secretario. Seguimos con... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con Luis Alberto Maeti. Matei. Ah, Matei. Correcto. Perdón. Matei. Estás presentado en el concurso 42 para ser fiscal de primera instancia de nuestro fuero penal contravencional y de faltas. Sí. Actualmente ejercés la profesión liberal de abogado. ¿Y qué crees que podés aportar desde tu ejercicio profesional al Ministerio lo que pasa es que Fiscal? uno cuando ejerce su profesión ejerce como defensor y uno ve que hay un montón de cosas que tal vez estando del otro lado las vería diferente o podría muy poquito ayudar a rever. Aparte es una justicia nueva, realmente es súper interesante. Yo nunca se me había ocurrido haber tomado o sea, para nosotros penal era el penal que ejercíamos siempre y la verdad que empezamos a ver que era un fuero. Yo litigué en el fuero y la verdad que las instancias de los controladores y la posibilidad de poder ir resolviendo los conflictos sin la necesidad tanto de el juicio, todo este dispendio de tener que estar presentando escrito y viniendo, o sea, no pudiéndolo resolver nunca hasta la última instancia. Eso es lo que tiene la materia que yo hago, que es penal. O sea, usted no puede cortar, sacándolos de instancia privada, por supuesto, pero me refiero a que el código, la ciudad lo que da es un montón de posibilidades nuevas, mucho más modernas, que permite que el sistema sea más ágil y que haga, ya sea para quien ejerza la profesión, muchísimo más fácil, y para las personas es muchísimo más fácil acceder. Si usted, en materia penal, usted tiene un conflicto, si no termina con una sentencia, no termina. Acá usted puede llegar a componer y puede llegar a terminar de resolverlo, y es muchísimo mejor para la gente. No el profesional, nosotros trabajamos por nuestro, o sea, cobramos igual, o sea, nuestro trabajo es litigar, no les voy a mentir, o sea, yo cobro por litigar, no es un hobby litigar. Pero leyendo y preparándome para el examen, porque como yo vengo de afuera, mi preparación es distinta, es conocer el fuero, estudiar todo, o sea, mirarlo, y evidentemente tiene mucha diferencia con Nación, y me parece, a mi criterio, que es muchísimo más moderno y mejor para la ciudad, para la gente común, no para el profesional, pero sí para la gente común. Tiene muchas más posibilidades. Le vuelvo a repetir, el sistema multipuerta que tanto la doctora Hayton de Nolasco insistió y lo logró imponer en civil, ponerlo también en los delitos que se transfieren sacando los títulos contra la vida, son soluciones muy interesantes a los conflictos, porque usted no mantiene un conflicto, no mantiene una agresividad permanente hasta el momento de dictar sentencia. Aunque las partes se hayan ya acordado, usted lo debe continuar. En cambio, en ciudad tenemos la posibilidad de decir, no, hasta acá se acordó, lo resolvió. ¿Y ha tenido experiencias concretas en trato con nuestro fuero penal y contravencional? Con los diferentes operadores? Contravencional, sí, sí. Y todo lo que es la probation, los acuerdos, todas esas cosas ayuda a que, en mi caso es el cliente, yo no voy a hablar del ciudadano porque para mí es un cliente, capaz entiende que, sobre todo todas las personas que son comerciantes, las personas que ejercen el comercio tienen un sistema que es anterior y no se ayornan a la ley como se puede ayornar un profesional para ejercer. Entonces, uno les entiende, el sistema al ponerle la falta o la contravención lo obliga a que se presente al fiscal, que dé una explicación, que entienda cuál es la conducta que debe llevar, y encima se le da la posibilidad, que es muy importante, de no sancionarlo directamente si uno se da cuenta de que el error no es absolutamente doloso o no lo quiso causar dolosamente. Y ese sistema hace que ayudemos a convivir mejor sin la necesidad de la sanción estricta que en materia penal se busca y se consigue. La reparación me refiero. No siempre la reparación tiene que ser a través de una sentencia, de una culpabilidad. Usted puede reparar diciendo, yo no tuve la intención, reconozco el daño que causé, lo reparo. ¿Y usted por qué va a continuar con un juicio que puede durar 2 años innecesariamente? Esa es una diferencia muy importante que tiene con Nación. Es muy importante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, doctor. Doctor, usted comentaba que ejerce la profesión y que naturalmente ejerce la profesión desde el punto de vista de defensor en la mayoría de los casos. Alguna querella por ahí habrá perdida. Pero
¿Y por qué eligió ser fiscal? Uno se fue preparando porque ser defensor es lo único, cuando uno se recibe de abogado, o querella o defiende, o es asesor letrado en juicios civiles. Uno va pasando la profesión, uno lleva unos cuantos años ya de profesión y empieza a ver que tal vez podría ser más útil con todo lo que uno se prepara y con todo lo que uno fue haciendo para poder ver la otra. A veces es muy importante poder decir, bueno, yo estuve tanto tiempo de este lado, del otro lado, ¿en qué puedo ayudar mi pequeña experiencia? O sea, sentir la posibilidad de decir, bueno, yo estuve de este lado, bueno, de este lado, ¿cómo es? Porque uno ha tenido que tratar con un fiscal, ha tenido que tratar con un juez, y es distinta la posición que uno tiene. A ver, una cosa es el interés que usted tiene para con la sociedad en general, y otra cosa es la lealtad que tiene para con su cliente. Es distinto, es muy personal, uno toma la decisión de decir, bueno, me gustaría estar de la otra vereda, me gustaría ver en qué puedo contribuir haciendo en vez de un bien personal, en vez de hacer un bien personal a un cliente, que mi lealtad tiene que ver absolutamente con el ejercicio de la profesión, a ver cuántas otras responsabilidades puedo tomar y cómo puedo representar a una sociedad y cuánto puedo ayudar en lo que uno se formó. Ese es el porqué, el de la fiscalía. Doctor, ¿tuvo posibilidad de leer algún criterio general de actuación? He leído algunos criterios de actuación. ¿Y alguno de esos que leyó, cuál le llamó la atención? No, el que leí, y voy a ser sincero, yo cuando terminé de dar mi examen escrito, la doctora me preguntó si el fiscal general había tenido criterio respecto del medio ambiente, porque me habían preguntado sobre una falta de medio ambiente. Yo le dije que no tenía en la cabeza ese criterio de actuación, pero que suponía que había sido positivo. Había sido positivo, evidentemente, y me tomé el tiempo de leer. La ventaja de los criterios de actuación, por los que he leído, que no que me han llamado la atención, sino me parece maravilloso que uno pueda estructurar en un sistema moderno, que en Nación no se puede hacer, qué es lo que le interesa a la ciudad o a la Fiscalía General, que los fiscales se ocupen de una forma más específica y qué otras cosas pueden no hacer. Es muy parecido a los sistemas que están en el mundo, la posibilidad de que se determine qué delito no en este caso, pero qué delito se persigue y qué delito la Fiscalía General puede entender que no se persigue, por lo cual el Ministerio Público no lo persigue, y entonces le da la posibilidad, en el Código actual, de que lo haga el querellante. Pero el Estado toma la decisión, por su criterio, para política criminal, para una serie de cosas, cuáles son los delitos a los cuales le da mayor valor, delito, contravención, me refiero a la materia, y a cuáles le parece que no tienen, o sea, es como un orden de prioridades que establece la Fiscalía, y eso es buenísimo es muy bueno para los criterios de política criminal y de establecer, según las zonas, cuáles son las más conflictivas, cuáles no, dónde vale la pena la actuación, dónde la querella alcanza y no es necesario que el Ministerio Público Fiscal inste la acción. A esos fueron los criterios que me parecieron. Doctor, y usted le ha comentado recién un poco, ha comentado acá en su exposición que ha litigado en la ciudad. Y no he llegado a juicio, he litigado, pero no en instancias iniciales. Sí. Supongo que también lo habrá hecho en otras jurisdicciones como en Nación y Provincia. En Nación y Provincia no. Yo le quiero preguntar cómo ha sido la experiencia como abogado frente a estos sistemas de distribución de trabajo que existen en la ciudad. Ya no hablando de los códigos y todas esas cuestiones. Yo lo que le comentaba recién cuando hice una exposición y me explayo, a mí me pasó tener una persona que tenía problemas con su habilitación, se clausuraba, y otra de lesiones, de riña de dos mujeres. Y la verdad que en el tema de la riña, por ejemplo, el trato de poder hablar con el mediador, de poder hablar con el fiscal, de poder llegar a un acuerdo, hizo que esas dos personas, que en Nación no hubiera podido ocurrir, pudieran ponerse de acuerdo en que ambas habían tenido lo que se llama una culpa concurrente, ambas llevaron. Eso en Nación no me hubiera ocurrido. Y con el tema de las contravenciones, las faltas y las multas, la posibilidad de poder hablar con el fiscal y establecer y decir, no, mi cliente, o sea, hay un trato mucho más ameno y hay una posibilidad mucho más certera de poder lograr
un intercambio útil, ya sea para el cliente como para la ciudad. Situaciones que, a mi entender, no ocurren en Nación, porque usted en Nación no tiene la posibilidad de, no hablo de la probation, digo, la posibilidad de ir intentando llevar la causa de la mejor forma posible para llegar a un resultado tanto favorable para su cliente como para la Fiscalía. Sinceramente es muy distinta la forma, es muy moderno, este código es muy moderno y ha logrado... al ya ser un sistema acusatorio pleno, logramos la gran ventaja de poder las partes del proceso ser las únicas partes que podemos interactuar. O sea, yo puedo actúo con el fiscal como titular de la acción y yo como defensor, por lo cual hay una igualdad de trato y hay una capacidad mucho mejor de, entiéndaseme, de negociar la situación. En Nación no ocurre. El Ministerio Público en Nación tiene una función que es absolutamente distinto que en la ciudad, porque no es plenamente acusatorio. El sistema nacional es mixto, no es plenamente acusatorio. Muy bien, y la celeridad sobre todo. Es muy rápido. Uno puede hacer un acuerdo, el fiscal lo comunica, se hace, se comunica y se cumple. No necesito tener 7 audiencias para resolver un tema que en 1 hora 25 en la Fiscalía lo resolví. A eso me refiero. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Igualmente.